Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a nuestro cuarto capítulo, a nuestra cuarta entrega de esta serie que estamos realizando en alianza con Bibliotecas con Fama, de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, gracias a quienes hemos podido traerles una programación semanal durante todos los sábados a lo largo de este año y con quienes quisimos cerrar este año ofreciendo unos espacios para que los promotores de lectura de Confama, pero asimismo todos los promotores que nos escuchan, profesores y lectores, puedan tener a su disposición una serie de materiales, ideas, herramientas que aquí en Paredro ponemos en práctica siempre que hacemos entrevistas y que creemos que son útiles e importantes para todos aquellos que quieran mejorar sus formas y maneras de realizar procesos lectores, sea dirigiendo grupos o procesos lectores, seamos sinceros, personales, íntimos, en la intimidad del estudio o de la biblioteca. En los capítulos anteriores exploramos cómo la lectura es una transacción emocional, cómo el narrador actúa como guía y cómo el espacio es atmósfera encarnada. Hemos construido una comprensión poética, narratológica y sensorial de la lectura literaria. Si no los han escuchado, los invito a que vayan a buscarlos. Pero hoy vamos a cambiar de perspectiva. Nos vamos a ir dentro del cerebro. Nos vamos a dejar guiar por una pregunta. ¿Qué pasa en el cerebro cuando leemos? Y fíjense, no es una pregunta retórica o metafórica, es una pregunta literal. Cuando ustedes o sus grupos están leyendo ficción literaria, suceden cosas muy concretas en el sistema nervioso. Regiones cerebrales se activan, se crean conexiones neuronales, la emocionalidad y la cognición se entrelazan de formas extraordinarias. Muchas veces nos quedamos con qué pasa en nuestra cabeza cuando leemos y de allí viene, pues el primer título que se me viene a la cabeza es ese de Pamuk, con el capítulo con el que arranca el novelista ingenuo y el novelista sentimental. Pero a veces, y a mí me ha pasado, me dan ganas de ir más allá de nuestros faros literarios y poéticos y preguntarnos qué pasa neurobiológicamente cuando leemos. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa ustedes? Si recuerdan, hay una serie de capítulos en Paredro que hablamos sobre esto con Felipe de Brigard, con Oscar Villarroya, con Mariano Sigman, que hay capítulos que pueden ir a buscar ahora. Aquí lo queremos concentrar y sobre todo queremos mostrar qué es, para que entendamos que esas afirmaciones como, ay, es que es todo sensible, o él lee así porque es que está a flor de piel, no es que seamos sensibles, es que el cerebro se entrena, el cerebro se pone en práctica cada vez que leemos. Lo vamos a ver a lo largo del capítulo de hoy. Por eso nos vamos a sumergir en la neurociencia de la lectura. Vamos a explorar conceptos como la red neuronal por defecto, la simulación encarnada y los 4 sentires de la lectura, que salen de investigaciones y estudios también de lectura y neurociencia. Descubriremos que todo lo que hemos estado diciendo de manera poética y práctica tiene un correlato neurobiológico muy real. ¿Y qué es lo crucial? Que comprenderemos cómo enseñar a leer sintiéndola, es decir, desarrollando la sensibilidad emocional, podemos no caer en un sentimentalismo vacío y comprender lo que hacemos en realidad. Comencemos. Vamos a entrar en primer lugar en un territorio neurobiológico. Es decir, vamos a hacerlo de una manera que sea accesible y profundamente conectada con lo que ustedes, promotores, profesores y lectores, ya comprenden sobre la lectura. Y no olviden en ningún momento que es un promotor de lectura, un profesor de literatura quien les habla, más no un neurocientífico. Es más bien un promotor y entrevistador y charlador literario que se interesó por la neurociencia para poder fortalecer sus creencias, convicciones y confianza sobre la lectura literaria. Vamos a hablar en primer lugar de la red neuronal por defecto, o la DMN, Default Mode Network en inglés. Esta es una red de regiones cerebrales que funciona principalmente cuando no estamos haciendo una tarea específica, cuando estamos en reposo o reflexionando internamente. Imagínense en el bus, si están en Medellín en el metro, si están en Bogotá en el Transmilenio, si están en cualquier otro lugar, cuando uno empieza a divagar. Esta red neuronal por defecto incluye regiones como el córtex prefrontal medial, el lóbulo temporal medial y la corteza cingulada posterior. ¿Qué hace esta red? Esto es lo interesante, pues está asociada con la introspección, es decir, con la reflexión sobre nosotros mismos, con la capacidad de imaginar perspectivas ajenas y la comprensión social. Poca cosa, ¿no? Cuando reflexionas sobre quién eres,
cuando piensas en lo que otra persona está pensando, cuando imaginas posibilidades futuras, la red neuronal por defecto está activa. Ahora bien, aquí es donde viene lo verdaderamente extraordinario. Cuando leemos literatura, la red neuronal por defecto se activa intensamente. Esto tiene todo el sentido del mundo, porque cuando leemos ficción, estamos imaginando perspectivas ajenas, estamos reflexionando sobre motivaciones humanas, estamos pensando en nuestras propias experiencias mientras las comparamos con lo que leemos. En la intimidad absoluta del cerebro, ojo, esto es muy chévere. ¿Por qué es importante esto para ustedes, promotores? Porque significa que la lectura literaria fortifica exactamente las capacidades que Richard Davidson asoció con el bienestar: la introspección, la comprensión del otro y la capacidad reflexiva, entre otras cosas. Ahora vamos a hablar de la simulación encarnada. Ustedes recordarán que en capítulos anteriores hablamos de Mack y Williams y la forma como demostraron que cuando leemos, nuestro cerebro simula lo que está leyendo. Si yo leo Juan pateó un balón, entonces mi neurona sensomotora se activa como si yo lo hiciera, y si leo Lucía tomó el cuchillo, pues estoy sintiendo cómo esto ocurre. Vamos a profundizar en qué significa exactamente esto. La simulación encarnada es el proceso mediante el cual nuestro cerebro reutiliza los sistemas sensoriomotores que usamos en la experiencia real para procesar narrativamente. Si leemos Ella camina lentamente por el bosque, las áreas de nuestro cerebro asociadas con el caminar se activan, como decíamos ahora. No intensamente como si estuviéramos caminando, pero sí sutilmente. Se encienden las alertas, los bombillos. Y esto sucede a múltiples niveles. Por un lado tenemos la simulación perceptual. Si leemos La luz dorada entra por la ventana, por ejemplo, la corteza visual se activa. Si leemos Escuchamos pasos en la escalera, la corteza auditiva responde. Luego está la simulación motora. Si leemos Apretó los puños, las regiones motoras se activan levemente. Y luego, fundamental, tenemos la simulación emocional o afectiva. Si leemos sobre un personaje que tiene miedo, un personaje que sufre ansiedad, alegría, las regiones cerebrales asociadas con estas emociones también se activan. Lo central: todas estas simulaciones suceden simultáneamente mientras leemos, creando una experiencia multisensorial integrada. La lectura literaria, por lo tanto, no es un proceso puramente cognitivo o abstracto, es encarnado. Involucra sistemas sensoriales, emocionales, motores, todo de una vez. Mack y Williams lo han identificado en un estudio con los 4 sentires de la lectura. ¿Qué son estos 4 sentires? Pues son 4 dimensiones distintas de cómo experimentamos la lectura, cómo sentimos la lectura literaria desde perspectivas diferentes. Primero está el sentir, llamémoslo somático, es decir, el cuerpo. Cómo el texto genera respuestas corporales: tensión, relajación, aceleración del pulso, cambios en la respiración. Esto lo llamamos lectura encarnada. Luego tenemos un sentir emocional, cómo el texto evoca emociones específicas: miedo, alegría, tristeza e indignación. El tercero es el sentir cognitivo, cómo el texto nos hace pensar, reflexionar, procesar información. Y el cuarto es el sentir social, cómo el texto nos conecta con otros, cómo nos permite comprender perspectivas ajenas, cómo nos vuelve capaces de empatía. Un texto literario bien construido, fíjense, activa estos 4 sentires simultáneamente. Eso es lo que lo hace transformador, sin ir más lejos. Esto es lo que permite además que pensemos no solamente en las cosas que viviremos, uno lee algo y dice la próxima vez que, pero también nos permite mirar hacia atrás y decir cómo me he comportado yo con las personas que he conocido. Hay un ejemplo que yo no me canso de decir, tiene que ver con un estupendo libro de poemas, mi favorito de este año, que es de Federico Díaz Granados, Grietas de Luz, en el que habla sobre el Alzheimer. Después de leer ese libro, pensé en todas las veces que he hablado con personas cuyos familiares sufrieron Alzheimer y la falta de conexión que entonces pude mostrar. No solamente me hizo pensar en los siguientes que voy a ver, sino que me hizo pensar hacia atrás y verme de una manera un poquito más reflexiva y crítica sobre el mundo. Bien, finalmente, vamos a hablar de algo que es fundamental, que es la inferencia.
Cuando leemos, nuestro cerebro no recibe pasivamente la información que el texto proporciona. Nuestro cerebro continuamente infiere, deduce, anticipa lo que viene, llena los huecos. El escritor dice, ella vio la carta en la mesa, y nuestro cerebro inmediatamente infiere de quién es esa carta, por qué está en la mesa, qué siente ella al verla. Siempre generamos narrativas hipotéticas para llenar los espacios. Y si quieren hacer un ejercicio, quédense mirando de manera concentrada Mujer de Azul leyendo una carta de Vermeer. Y se van a quedar pensando, bueno, ¿y esta carta qué? ¿Y esta señora qué? ¿La recibió? ¿La está sacando de una caja? ¿Le acaban de llegar una mala noticia? ¿Qué es? El cerebro inmediatamente empieza a preguntarse. Somos una especie narrativa, pero también somos una especie chismosa. Y en gran medida es por esto, porque estamos constantemente infiriendo. Hay chisme responsable y hay chisme irresponsable. No lo olvidemos. Por eso es que generamos narrativas hipotéticas para llenar espacios que no tenemos, unas con juicio y otras sin juicio. Esto es cognitivamente exigente, pero también es lo que crea la profundidad emocional de la lectura. Nos obliga a participar activamente en la construcción del significado. ¿Y por qué? Todo esto es importante para ustedes, promotores, profesores, lectores. Porque significa que cuando guían a sus grupos en la lectura literaria, no están simplemente entreteniendo, están fortaleciendo redes neuronales fundamentales. Toda lectura literaria es como ir al gimnasio emocional y al gimnasio cerebral. Están entrenando capacidades de introspección, de comprensión del otro, de empatía. Están activando nada más y nada menos que la capacidad de inferencia y de pensamiento complejo. La lectura literaria es, literalmente, un entrenamiento cerebral para la humanidad, para la capacidad de ser humano en relación con los otros seres humanos. O como diría Tzvetan Todorov al cierre de La literatura en peligro, leer literatura nos permite desarrollar mejor nuestra vocación de seres humanos. Vamos a saltar ahora a nuestro ejemplo literario para que lo podamos aterrizar esto y vamos a hablar sobre un autor que para mí es fundamental. Tengo aquí 3 fotos de él en mi escritorio que las estoy viendo en este momento. Me refiero al grandísimo David Foster Wallace, autor de Esto es agua, This is Water, un ensayo, un texto que lee, un keynote speech que lee a los estudiantes de Kenyon College de Liberal Arts, de Artes Liberales, el día de su graduación. Foster Wallace vivió entre 1962 y 2008 y fue un maestro en explorar la conciencia humana, la introspección, esa dificultad de ser consciente de nuestros propios sesgos y limitaciones. Tristemente se suicidó en el 2008 y eso es algo que, por lo que muchos de nosotros todavía rendimos luto. Esto es agua, es el discurso, es el commencement speech que pronunció en 2005 en la Universidad de Kenyon, como les decía. Fue publicado posteriormente, lo pueden encontrar en Random y también hay una edición que circula por internet que también pueden encontrar, que es una buena traducción. Está la grabación también en audio de ese día, solamente hay una fotografía. Es un texto extraordinario sobre la conciencia, la atención y el significado. Prácticamente se adelanta a todo lo que se ha dicho de mindfulness. Él ya lo tenía ahí y él ya lo reconoció a través de la lectura literaria. ¿Y por qué es relevante para nuestro tema? Pues porque Wallace construye el discurso de una manera que activa esos 4 sentires de los que hemos hablado, de la lectura simultáneamente. El discurso comienza con una parábola que yo no me canso de repetir. 2 jóvenes peces nadan por un río y se cruzan con un pez mayor, quien se voltea y les dice: «Buenos días, chicos, ¿cómo está el agua?». Los 2 pececitos siguen nadando y después uno se voltea y le dice al otro: «¿Qué demonios es el agua?». Es extraordinario. Esta parábola es fundamental para explorar una verdad fundamental. Lo más obvio, lo más cercano, lo que tenemos más presente en la vida es lo que es más invisible. El agua está en todas partes, pero los peces no la ven porque es su medio. Wallace aplica esto en el texto a la experiencia humana adulta. Dice que el verdadero valor de una educación liberal no es que te enseña qué pensar, sino que te enseña a ser consciente de cómo experimentas el mundo por defecto. Es decir, es una invitación. Lo que aprendemos es, sobre todo, aprender a cómo pensar para salir del egocentrismo involuntario, que es casi siempre la experiencia humana.
Describe pequeñas escenas cotidianas, estar atrapado en una fila de supermercado, agotado, irritado, pensando que todo el mundo es lento e incompetente. ¿A quién no le pasa eso en un trancón? Y luego ofrece una alternativa. Uno puede imaginar que cada persona en esa fila tiene un universo interior tan complejo, tan lleno de luchas y significados como el tuyo o como el mío. ¿Cómo activa en el texto Foster Wallace estos 4 sentires? El sentir somático, mientras lees sobre el estrés de estar en la fila del supermercado, tu cuerpo probablemente genera una leve tensión. Reconoces la experiencia. Me refiero cuando lean el texto, porque estoy seguro que lo van a ir a leer. Luego está el sentir emocional. Siempre nos resuena emocionalmente porque nos hemos sentido así, irritados, incomprendidos, creyendo que yo soy lo más importante del mundo. Luego se nos va a activar el sentir cognitivo. Wallace nos ofrece una propuesta intelectual que es fundamental, y es que la libertad viene en realidad por saber qué y cómo pensar, y no permitir que se nos metan o embutan, si se quiere, estereotipos, lugares comunes que nosotros no hemos decidido. Esa es la libertad cognitiva real, y la da la literatura. Y luego está el sentir social, es decir, que todo lo que pensamos y lo que somos es porque somos seres sociales. Todo, todo es sobre cómo nos relacionamos con otros humanos, cómo imaginamos sus perspectivas. Cada vez me convenzo más de que la lectura literaria es la lectura literaria, sí, es aquello que nos permite conectar con los otros y traer del mundo de la ficción los aprendizajes y las enseñanzas para ser mejor con los otros. No me voy a cansar de decirlo. A lo largo de que sientas esto y que leas y que experimentes el texto, la red neuronal por defecto está activa. Estás imaginando perspectivas ajenas, reflexionando sobre tu propia conciencia, pensando en cómo experimentas el mundo. Lo verdaderamente extraordinario es que Wallace no dice explícitamente debes ser empático, porque nos invita a imaginar. La parábola del pez es la herramienta cognitiva para luego permitirnos experimentar esa inferencia y ese descubrimiento personal cuando leemos el texto. La activación de los 4 sentires también se da cuando nos imaginamos que no todo lo que está al frente nuestro es lo que es. Y eso es muy importante. Foster Wallace tiene un pedazo que a mí que tampoco me canso de repetir y tiene que ver cuando te dice de pronto esa mujer que le acaba de gritar a su hijo o ese padre que le acaba de gritar a su hijo, de pronto él no siempre es así. De pronto lleva 4 noches sin dormir cuidando a su pareja porque tiene cáncer de huesos. De pronto ese carro gigante que se te acaba de atravesar no es que sea alguien que quiere quitarte el espacio, sino de pronto es una persona que está llevando a su hijo a urgencias porque está ahogándose. De pronto soy yo quien está atravesado en su camino. Lo más bonito de esta idea es que nos enseña a que no podemos vivir solos mirándonos el ombligo o en lo que él llama ese imperio solitario del cráneo, sino que podemos tomar decisiones y entender que la vida puede ser distinta. Eso es un entrenamiento mental. Eso es la posibilidad y la capacidad de permitirnos pensar la perspectiva y los lugares desde otras instancias y no únicamente desde las que nosotros queremos. Pero vamos a pensar en un ejemplo diferente. Ya vimos cómo en este la red neuronal por defecto se trabaja intensamente e imaginamos a otras personas. Pero fíjense, vamos a pensar ahora en otros autores muy queridos por esta casa como Laura Restrepo o Ricardo Silva Romero, o por qué no por Virginia Woolf. Vamos a pensar en un fragmento introspectivo que nos permite conectar con esto. Por ejemplo, en Delirio de Laura Restrepo, muchos de ustedes habrán visto la adaptación. Hay momentos donde la narradora reflexiona sobre su propia percepción del mundo, sobre cómo su mente la traiciona, sobre cómo la realidad se fragmenta. Mientras leemos estas reflexiones, nuestra red neuronal por defecto está completamente activada, porque estamos imaginando la experiencia de fragmentación mental. Estamos reflexionando sobre la naturaleza de la percepción. Estamos en una introspección profunda al compartir lo que otro está sintiendo y está viviendo. ¿Qué sucede en nuestro cerebro ahí? Pues estamos en medio de la simulación encarnada. Estamos literalmente experimentando confusión, porque el texto nos invita a sentirla. Por eso la literatura no es conocimiento, la literatura es experiencia. Nuestros cerebros procesan, simulan y comprenden. Estos 4 sentires activados simultáneamente, somáticamente, emocionalmente, cognitivamente y socialmente, también están presentes en la última novela de Ricardo Silva Romero, por ejemplo, Mural, que los invito a que la lean, recién publicada para conmemorar los 40 años de la toma del Palacio de Justicia. Y ni hablar ya de lo que es el comienzo de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, en el que entramos de una a lo que es
Clarissa Dalloway abriendo el balcón de su casa, recordando cuando tiene 18 años en Burton. Todas estas inferencias se activan. El texto no nos va a decir todo. Nosotros tenemos que inferir qué está pasando realmente, qué es delirio, qué es verdad, qué es toma y qué es balcón, qué es memoria y qué es imaginación. Este tipo de lectura introspectiva es extraordinariamente enriquecedora neurobiológicamente. Y fíjense, siempre nos la pasamos en discusiones sobre leer bestsellers o leer que, pensémoslo bien, yo nunca voy a decir que se debe o no se debe leer, pero hay una cosa clara, la lectura literaria nos entrena a la inferencia, el bestseller nos entrena a la evidencia. Y ahí creo que se resumen gran parte del debate. Si ustedes quieren evidencia, lean bestsellers, no hay ningún problema. Mi recomendación siempre va a ser activar el cerebro leyendo, infiriendo, poniéndonos la camiseta, si así se quiere decir en términos colombianos, para saber qué es lo que está debajo, qué parte del iceberg está oculta. Y estos esfuerzos fortalecen exactamente esas redes que Richard Davidson identificó como cruciales para el bienestar. La introspección, la empatía, el sentido de propósito y la atención plena. La lectura literaria va a ser siempre un ejercicio de atención plena. Mindfulness total. Muy bien, ahora que ya comprendimos qué sucede en el cerebro cuando leemos, es decir, cómo se activa esa red neuronal por defecto y cómo hay una cantidad de movimientos, cómo funciona la simulación encarnada, los 4 sentires y tantas otras cosas, acabo de terminar un libro sobre esto. El manuscrito ya se entregó en la editorial. Espero poder ofrecérselos en versión escrita en algunos meses con lujo de detalles. Esto es apenas un resumen. Ahora vamos a pensar en cómo ustedes, los promotores, pueden guiar conscientemente a sus grupos hacia una lectura que active estas capacidades cerebrales. ¿Les parece bien? Primero, como siempre, una recomendación de una actitud fundamental. Cuando lean con sus grupos, invítenlos a ralentizar la lectura introspectiva. No hay afán. Muchas personas están entrenadas a leer deprisa, a extraer información rápidamente. Pero no puede ser. La lectura que activa la red neuronal por defecto requiere tiempo, pausa, presencia. Es una lectura meditativa, que como los monjes del siglo XI tenemos que rumiar la lectura. No podemos pensar que leemos de afán. Eso contradice todo. Vamos a pensar en 5 preguntas específicas que van a activar esos 4 sentires que nos van a activar la red neuronal por defecto. Vamos con una pregunta somática. ¿Qué sientes en tu cuerpo mientras lees esto? Tensión, relajación, aceleración. ¿Dónde lo sientes? Esto trae la atención al sentir corporal. Desarrolla conciencia de que leer es una experiencia encarnada y que hay regiones sensomotoras que están activadas. Luego una pregunta emocional. La obvia. Pero es que es tan obvia que como los pescados no la vemos. ¿Qué emoción te genera esto? Tal cual. ¿Puedes conectarlo con alguna experiencia propia? ¿Qué te hace sentir? Entonces la gente va a contestar, no, yo lo que veo es un personaje que está debatiendo y uno le va a decir, no, yo no te estoy pidiendo que analices, estoy pidiendo que sientas. Y eso suena como a manual, como de manifiesto, pero lo es. ¿Qué te hace sentir esto? Esto activa ese sentir emocional y también la memoria autobiográfica, que es fundamental porque recordemos, nosotros somos los protagonistas de nuestra lectura. Luego una pregunta cognitiva o inferencial. ¿Qué está sugiriendo el texto sin decirlo explícitamente? ¿Qué tienes que inferir como lector? Esto activa la inferencia. La participación cognitiva activa. ¿Qué es lo que se está diciendo pero no se dice? Tenemos que entrar, casi como a lo Dupin, a los detectives, con la diferencia de que no hay una sola respuesta. No es que sea un acertijo de una sola solución, sino que al contrario, tiene muchas. La de cada lector. Cuarta, pregunta sobre perspectiva o introspección. ¿Qué está pensando el personaje? ¿Cómo imagina su mundo interior? ¿Qué desea? ¿Qué teme? ¿Qué espera? ¿Cómo lo imaginas? ¿Cómo lo ves corpóreamente? Es decir, imagínatelo sentado a tu lado, en el metro, en el bus, en la cafetería, no importa, pero humanízalo. Esto activa directamente la red neuronal por defecto porque nos permite imaginar perspectivas reales ajenas. Luego está la pregunta social o la pregunta empática. ¿Cómo este texto te cambia la forma de ver a las personas? ¿Qué entiendes mejor sobre la experiencia humana después de leerlo? ¿Qué te dejó que antes no tuvieras?
Esto integra la lectura con la capacidad social, con la empatía. Fíjense, siempre hemos creído que la empatía era el principal, sentir o recompensa de un texto literario, pero es uno de muchos, es un abanico, es apenas el primero. Hay muchas otras cosas que ocurren, desde la introspección, desde la atención, todo lo que estamos viendo. Listo. 5 preguntas ya dichas, vamos a pasar ahorita a 4 dinámicas que seguramente ustedes van a poder utilizar y van a poder traer. Primera dinámica. No me canso de repetirlo. Lectura meditativa con pausa. Lean un fragmento introspectivo o emocionalmente denso, así lo que ustedes consideren, pero denso. Luego hagan una pausa prolongada en silencio. En ese silencio inviten a que cada quien sienta qué está pasando en su cuerpo, sus emociones, su mente. Después, si quieren, charlen. Desarrolla la presencia y la introspección. Dinámica 2. Un mapa de los 4 sentires. Después de leer, dividan en una hoja en 4 secciones: cuerpo, emoción, cognición, social o empatía. Pidan que escriban o dibujen brevemente qué sucedió en cada dimensión mientras leían. Esto externaliza y visibiliza los 4 canales de la experiencia lectora. Tercera dinámica. Inferencia compartida. Lean un fragmento donde hay espacio para la inferencia, donde algo no se dice explícitamente. Pregúntense qué infiere cada quien. Descubrirán que hay múltiples interpretaciones válidas. Esto muestra que la lectura es construcción activa. Esto es muy útil cuando tenemos distintas posturas narrativas, por ejemplo, de focalización interna. Podemos imaginar qué piensan los demás y así nos obligamos a inferir. Y la cuarta dinámica propuesta es imaginación de perspectivas. Después de leer, pidan que imaginen el mundo interior del personaje. ¿Qué desea en el fondo? ¿Qué lo asusta? ¿Cómo ve el mundo? Esto activa la red neuronal por defecto, desarrolla empatía, fortalece las capacidades que Davidson vincula directamente con el bienestar. Quinta dinámica, reflexión que conecta. Después de la lectura introspectiva, pregunten, ¿cómo conecta esto con tu propia vida? ¿Qué te muestra sobre ti mismo o sobre otros? Esto transforma la lectura en meditación reflexiva, en crecimiento personal. Y ojo, no es por decir, es neuronal, es cognitivo, tiene que ver con el cerebro. Lo fundamental es que cuando con ustedes como promotores guían conscientemente los 4 sentires, están enseñando lectura con inteligencia emocional y somática. No es sentimentalismo vacío, no es, ay, es que él es todo sensible y le gusta leer, ¿cierto? Es que mírelo, ese muchacho, todo lloroso, porque es que como es todo sensible, mire, esta chica siempre, ella siempre va en poesía. No, eso es expresiones vacías de quienes no conocen esto que estamos hablando. No estamos hablando de exceso de sentimentalismo, estamos hablando de educar el cuerpo y la mente. Estamos hablando de fortalecer las capacidades neurobiológicas reales que conducen a bienestar y humanidad. Esto es muy importante. Hay una diferencia muy grande entre la lectura emocional genuina y un sentimentalismo manipulador. La lectura emocional genuina respeta la complejidad del texto, mantiene la atención, permite que las preguntas como heridas queden abiertas. El sentimentalismo simplón, pues simplifica, busca una emoción única, una resolución clara. Ustedes como promotores, como profesores, como lectores, están cultivando lo primero, la complejidad, no lo segundo, no la sobresimplificación, no el efecto, llamémoslo, puramente dramático o telenovelesco. Muy bien, llegamos al final de nuestro 4º capítulo. Déjenme dejar una idea faro que llamamos, que sintetiza todo aquello que hemos explorado. La lectura literaria no es un acto puramente mental. Es una activación integrada de sistemas cerebrales, la red neuronal por defecto, que nos permite imaginar perspectivas ajenas, la simulación encarnada que hace que experimentemos el texto en nuestro cuerpo y emociones y los 4 sentires, somático, emocional, cognitivo y social, que trabajan simultáneamente para crear una experiencia transformadora. La neurociencia confirma lo que la poesía, la literatura y toda buena ficción ya sabían, que leer literatura es una forma de meditación, de desarrollo personal, de fortalecimiento de las capacidades que nos hacen más humanos y más capaces de bienestar. Foster Wallace nos mostró cómo la lectura introspectiva nos invita a salir de nuestro egocentrismo involuntario. Otros ejemplos de ficción, Laura Restrepo, Ricardo Silva, Virginia Woolf, nos muestran cómo la prosa introspectiva puede ser neurobiológicamente profunda. Y ni hablar del libro del duelo, que no mencionamos de Ricardo. Y en la investigación, Mac Williams y otros neurocientíficos confirman que todo esto tiene un sustrato físico y real en el cerebro.
Lo que ustedes como promotores hacen cuando guían conscientemente los cuatro sentires es educar el cerebro hacia la humanidad, hacia la empatía, hacia capacidades que generan bienestar real, real. Ahora cierro con una invitación práctica. En su próxima sesión de lectura, especialmente con un texto introspectivo o emocionalmente denso, intenten esta secuencia. Lectura lenta con presencia. Luego una pausa prolongada en silencio. Luego una pregunta que active los cuatro sentires. Y por último una conversación no dirigida, en la que todo el mundo hable, todo el mundo escuche y todo el mundo teja sin observar. Ahí van a ver lo que sucede. Probablemente notarán que el diálogo se vuelve más profundo, mucho más honesto, porque pasa a través del cuerpo, más transformador de lo que normalmente ocurre. Anoten todo. Ese es su laboratorio. Para profundizar en los temas de este capítulo pueden consultar todo aquello que tenga que ver con la red neuronal por defecto, desde artículos como The Brain's Default Network, Anatomy, Function and Relevance to Disease, por Buchner, Andrews y Schachter, un artículo científico fundamental que describe la anatomía y función de la red neuronal por defecto, los artículos que ya hemos mencionado de Marlowe Smack y Roel Willems, en revistas de neurociencia y cognición que especifican cómo el cerebro simula experiencias. También, por supuesto, todo lo que tenga que ver con desarrollos neurocognitivos, con lectura. Hay un libro fascinante que se llama Handbook of Empirical Literary Studies. Esto es editado por el editor es de Gruyter, en la que son por lo menos 400 páginas. Es apasionante, en el que habla de cómo la neurociencia ha pensado en torno a la lectura literaria. Y por favor, esto es agua, publicado por Random House, ¿no? En el 2011 por David Foster Wallace, San David Foster Wallace. Como siempre, Richard Davidson, y como ya les había contado, parte de esto ya está escrito en un libro que ojalá pueda publicar prontamente. Este es apenas un pedacito de capítulos mucho más extensos en los que hablo sobre esto porque estoy convencido de eso que el título dice. Uno lee para estar bien. La lectura literaria entrena la mente y cultiva el bienestar emocional. Nos vemos en nuestro próximo capítulo, en nuestro quinto capítulo, en el cual vamos a estar hablando sobre cómo guiar lecturas que conecten intelecto y emoción. Vamos a quedarnos en esos pilares de Davidson. Vamos a profundizar allí. Vamos a pensar cómo podemos movernos del análisis al sentido, es decir, leer con empatía y con introspección. Gracias por su labor como promotores, gracias por su esfuerzo como profesores y no olviden nunca esa gran aventura que es ser lectores. Nos vemos en una próxima edición de este Paredro.